No me gusta hablar de mis experiencias con los peligots, pero el Dr. Yuger me ha estado diciendo últimamente que nunca sanaré si sigo en silencio. Supongo que veremos. A finales de los 90, estaba estacionado en una base cerca de un paso de montaña como parte de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Europa Oriental. La carretera cercana era crítica para transportar tropas y suministros. La misión básicamente era mantenerlo seguro para nuestro lado y peligroso para los otros. La cosa principal por encima de todo era mantenernos amistosos con los locales. Éramos una fuerza pequeña y la población del pueblo cercano nos superaba en un 20-1. Eran nuestros ojos y oídos, nos daban una gran cantidad de información valiosa sobre los movimientos del enemigo, los ataques rumoreados, el clima próximo, lo que sea. El mandato principal era no enojarlos. La primera vez que vi un peligot, había tenido un día de mierda, para decirlo suavemente. Acababa de recibir noticias de que mi esposa se iba y se llevaba a mi hijo, y todo lo que los demás chicos de mi escuadrón me decían era buen viaje. En general, no se suponía que debíamos adentrarnos en el campo, mucho menos solos, pero digamos que estaba de mal humor y nadie se preocupó lo suficiente para detenerme. Vi al peligot sentado en un árbol en lo alto de una colina. Al principio pensé que era un mono, pero cuando me acerqué, vi que se parecía más a un perezoso. Su pelaje gris-blanco brillaba en el sol de invierno bajo. A medida que me acercaba al árbol, subió más alto en las ramas, claramente asustado de mí. «Está bien, pequeño», dije. «No te haré daño». Y entonces el peligot repitió en su voz rasposa y aguda: «No te haré daño». Me quedé allí durante horas contándole al peligot sobre mi esposa mientras él repetía mis palabras. Los demás chicos en la base tenían sus opiniones sobre los animales. Algunos decían que eran solo loros, repitiendo lo que decíamos. Otros decían que los habían visto resolver rompecabezas y contar hasta 3. Antes del conflicto, el mundo occidental los había considerado esencialmente un mito, y ahora ningún científico se había atrevido a arriesgar su vida para venir a estudiarlos en una zona de guerra. Siempre me había encantado los animales y supongo que me había tomado un cariño especial por estas criaturas. Tenía una reserva de comida MRE que no había comido y que llevaba a la colina para mi pequeño amigo, a quien apodé Niles. Tenía uñas increíblemente largas que usaba para trepar. Pasaba muchas noches sentado debajo del árbol, hablando sobre mis problemas mientras Niles escuchaba, ocasionalmente repitiendo lo que yo decía. Honestamente, probablemente nunca había conocido a un mejor oyente en toda mi vida. Al parecer, Niles le contó a sus amigos sobre la comida, porque después de unas visitas, había unas 6 peligots esperándome cada vez que iba. Al principio, tenían miedo de mí, pero cuando seguí dándoles comida sin hacerles daño, finalmente me dejaron acercarme lo suficiente como para acariciarlos. Gracias, les enseñé a decir, y todos me lo repitieron cada vez que comían. Y luego nos sentaríamos allí durante una hora, conmigo contándoles historias sobre la granja de mi padre en Utah y todos los problemas que había causado cuando era niño. Una noche me desperté con gritos de un pueblo cercano. El lugar en sí mismo estaba a unas millas en el valle, pero los sonidos se transportaban en la noche. «Por favor», alguien gritaba en inglés. «No me maten. No me maten. Por favor». Desperté a un par de chicos solo para asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Habían pasado unos minutos y los sonidos continuaban. Finalmente, desperté al capitán. «Señor», dije, «¿deberíamos investigar?». Se rió y negó con la cabeza. «Es solo un peligot», dijo. «¿No puedes decirlo por la voz aguda? Los locales tienen un festival mañana». «Señor», dije, tratando de controlar mi voz temblorosa. «Están matándolo». «Lo esperaría», dijo el capitán. «Difícil comérselo mientras está aún vivo. Ahora, no puedo decir que apruebo la forma en que torturan a esas pobres criaturas antes de morir. Algo sobre el sabor, dicen. Pero de nuevo, no es nuestro trabajo reescribir sus costumbres locales». «Pero señor», dije, «no podemos dejar que ellos». «Vuelve a la cama», dijo el capitán, enojado ahora. «Nuestro trabajo es no molestar a esta gente». Y quitándoles la comida de la boca ciertamente calificaría. «¿Eres algún tipo de vegetariano o algo así?». Comillas. «Por favor», gritó la voz, un poco más débil ahora. «No matar. No matar». Otro también estaba gritando ahora en el idioma local. Solo podía imaginar lo que estaba diciendo. Cuando fui a buscar mi arma e intenté salir, los gritos habían cesado. Yací en la cama, mirando el techo, imaginando al sufriente animal al otro lado del valle. A la mañana siguiente, me encontraba temblando de miedo. En la sala de comedor, el olor a tocino me hizo arcadas. Miré a mis compañeros de escuadrón y estaba poseído con la casi certeza de que estaban planeando matarme mientras dormía y comérmelo. «¿Estás bien?», preguntó uno de mis viejos amigos y imaginé sus dientes cortando mi carne.
Le dije que estaba enfermo y dejé el desayuno sin comer. Por supuesto, no nos invitaron a asistir al festival de ese día, pero miré el mercado a través de mis binoculares. Varias carnes asadas en espetas. Algunas debían de ser cabra y cordero. Algunas no lo eran. Miré cómo comían. Los ancianos masticando la carne, los niños dejando caer sus platos en el polvo. Vomité. Más tarde, tomé un paseo hasta el árbol, contando los peligots a medida que me acercaba. Ahora había 5 de ellos en lugar de 6. Rockboy muerto, dijo Niles. No sabía que el resto de su tribu tenía nombres. Rockboy tomado. Gritó tanto. Rockboy muerto. Lo siento, dije. Lo siento mucho. Habría dicho más, excepto que un cohete golpeó la base. Niles y los otros peligots se asustaron y comenzaron a correr hacia el valle. No podían ir muy rápido, pero sabía que cualquier ataque enemigo avanzaría por allí. Por allí, grité, señalando las montañas. Niles debió de entender porque cambió de rumbo y los otros lo siguieron. Le esperé hasta que estuvieran a salvo. Luego corrí hacia la base para encontrar que la barraca estaba prácticamente obliterada. Debió haber una docena de cuerpos allí solo. Y aún así, otro cohete golpeó justo cuando llegaba, destruyendo el arsenal. Al mismo tiempo, podía ver que el pueblo estaba siendo bombardeado al otro lado del valle. El festival ahora era un escenario de carnicería. La sangre corría por las calles y podía escuchar los gritos de los aldeanos, puntualizados con los estallidos de impactos de cohetes adicionales. «Ponte en la puta comunicación», gritó mi capitán. Estaba arrastrándose hacia mí desde el arsenal, con ambas piernas perdidas por debajo de las rodillas. «Consigue algún apoyo aéreo para destruir esos lanzadores o todo este lugar va a explotar». Mientras decía esto, parecía darse cuenta por primera vez de sus piernas y comenzó a gritar una y otra vez. Increíblemente, las comunicaciones estaban totalmente intactas. Pude llegar fácilmente a la sede central. «¿Cuál es tu estado?», preguntó la voz al otro lado de la línea. De repente, me di cuenta de que, por primera vez desde que había oído los gritos de los peligot, sentía una sensación de paz. Otra explosión sacudió las ventanas y oí a alguien gritando que estaban quemando. Pero en ese momento, todo me pareció correcto. Viendo quemar la base y el pueblo de enfrente, mis únicos pensamientos eran de Niles. Esperaba que él y el resto de su clan estuvieran bien. «¿Cuál es tu estado?», repitió la voz en las comunicaciones, pero simplemente colgué y corrí hacia las montañas. Por supuesto, el Dr. Yuger me recuerda que después de la guerra, numerosos científicos intentaron localizar a los peligots, solo para concluir que siempre habían sido una leyenda local. Tal vez fueron eliminados a lo largo del conflicto. Prefiero pensar que todavía viven en esas montañas remotas en alguna parte, tal vez diciéndose unos a otros gracias mientras comparten un poco de comida. En cuanto a mí, supongo que nunca debieron dejarme volver al mundo. Me encontraron cerca de las ruinas de la base unos días después, con shock y balbuceando, el único superviviente sin lesiones catastróficas. Cuando regresé a los Estados Unidos, miré a mi alrededor y todo lo que vi fueron monstruos. Todos de repente parecían tan gordos. Y solo seguían comiendo y comiendo todo el tiempo. No podía soportar mirarlos. Quizás sentí que tenía que castigar a la gente. Y así lo hice una y otra vez. Finalmente, me atraparon y comencé mi trabajo aquí con el Dr. Yuger. Aprecio que me permita conectarse en línea y hablar con personas. Él dice que es una parte importante de mi rehabilitación. Conectarse con los demás en un espacio virtual donde no tengo que pensar en ellos comiendo. Él sigue diciendo que puedo arreglarme, pero solo si quiero, y tal vez ese sea el problema. Porque creo que el mundo necesita personas como yo o nunca mejorará.